más alto, tu nombre, el más grande, tu nombre, sobre todo es. Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien y disfrutando de estas enseñanzas que nos deja el libro de los Hechos. Quiero invitarte a que te suscribas para que no te pierdas ninguna de estas meditaciones de cada libro que estamos meditando de la Biblia, la palabra de Dios, y que enriquece grandemente nuestra vida espiritual. Hoy ya estamos en el día número 2 y tenemos como título de la idolatría al conocimiento de Dios. Estamos en el capítulo número 17, versos 16 al 34. ¿Y qué te parece si juntos le damos lectura a esta porción de la escritura que seguramente encontraremos algo enriquecedor y sorprendente? Y dice de la siguiente manera. Mientras Pablo esperaba en Atenas a Silas y Timoteo, se indignó mucho al ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Por eso discutía en la sinagoga con los judíos y con otros que adoraban a Dios, y cada día discutía igualmente en la plaza con los que allí se reunían. También algunos filósofos epicureos y estoicos comenzaron a discutir con él. Unos decían, ¿de qué habla este charlatán? Y otros, parece que es propagandista de dioses extranjeros. Esto lo decía porque Pablo les anunciaba la buena noticia acerca de Jesús y de la resurrección. Entonces lo llevaron al Areópago y le preguntaron, ¿Puedes, ¿se puede saber qué nueva enseñanza es esta que tú nos traes? Pues nos hablas de cosas extrañas y queremos saber qué significa. Y es que todos los atenienses, como también los extranjeros que vivían ahí, solo se ocupaban de oír y comentar las últimas novedades. Pablo se levantó en medio de ellos y dijo, atenienses, por todo lo que veo, ustedes son gente muy religiosa. Pues al mirar los lugares donde ustedes celebran sus cultos, he encontrado un altar que tiene escritas estas palabras, a un Dios no conocido. Pues bien, lo que ustedes adoran sin conocer es lo que yo vengo a anunciarles. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por los hombres, ni necesita que nadie haga nada por él, pues él es quien nos da a todos la vida, el aire y las demás cosas. De un solo hombre hizo él todas las naciones para que vivan en toda la tierra y les haya señalado el tiempo y el lugar en que deben vivir, para que busquen a Dios y quizás como a tientas puedan encontrarlo, aunque en verdad Dios no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Como también algunos de los poetas que ustedes dijeron, somos descendientes de Dios. Siendo pues descendientes de Dios, no debemos pensar que Dios sea como las imágenes de oro, plata o piedra que los hombres hacen según su propia imaginación. Dios pasó por alto en otros tiempos la ignorancia de la gente, pero ahora ordena a todos en todas partes que se vuelvan a Él, porque Dios ha fijado un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de un hombre que Él ha escogido, y de ello dio pruebas a todos cuando lo resucitó. Al oír eso de la resurrección de los muertos, unos se burlaron y otros dijeron, ya te oiremos hablar de esto en otra ocasión. Entonces Pablo los dejó, pero algunos lo siguieron y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, que era uno de los miembros del Areópago, y también una mujer llamada Damaris y otros más. Y en este pasaje podemos ver que el apóstol Pablo se encuentra con personas muy religiosas. Tienen una infinidad de dioses hechos por manos de hombres. Y a veces, bueno, nosotros asociamos personas religiosas con alguien que tiene una profunda relación con el Señor. Pero la verdad es que no siempre es así.
De hecho, la mayoría de las veces es todo lo contrario, porque la Escritura nos enseña que la religión no son más que enseñanzas y mandatos de hombres, como nos enseña Isaías capítulo 29, versículo 13. Hablando el Señor, él dice, el Señor ha dicho, este pueblo me ofrece tan solo palabras y me honra con los labios, pero su corazón sigue lejos de mí. Su religión no vale, pues no son más que enseñanzas y obligaciones humanas. Y la Biblia nos describe mejor que nadie qué es lo que es una religión. Una religión no es más que enseñanzas y obligaciones, doctrinas, costumbres de hombres, pero que no son una iniciativa del corazón de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado en caer en ello. Entonces Pablo, al anunciarles el verdadero mensaje del Evangelio, el mensaje que encontramos aquí en la Biblia, a ellos les parece muy extraño ese mensaje. No les es familiar y le dicen ahí en el versículo 18, ¿de qué habla este charlatán? O sea, no les cuadraba lo que ellos sabían, lo que les habían enseñado. Y así muchas veces sucede con las personas. Les hablamos el evangelio y piensan que es charlatanería, piensan que es un engaño, que es una mentira, que ya nos lavaron el cerebro, pero es el mensaje de la palabra de Dios, es el mensaje de la Biblia, no es el mensaje de un hombre, no es el mensaje de un iluminado, no es el mensaje de un ministro, es el mensaje de Dios. Y entonces ellos decían, ¿de qué habla este charlatán? Esto lo decían porque Pablo les anunciaba la buena noticia acerca de Jesús. Y luego en el versículo 20 dice, nos hablas, le dicen a Pablo, nos estás hablando cosas extrañas. Estas personas, como hoy en día, estas personas que nos narra aquí la escritura, ellos se fabricaban sus propios dioses, le pagaban a un joyero, a un artesano que hacía dioses con sus propias manos y decían, aquí están nuestros dioses ante el cual se postraban, le daban ofrendas, le rendían culto, hacían peticiones, etcétera, etcétera. Y cuando Pablo trae este mensaje, pues les parece muy, muy extraño. Vamos a ver lo que dice el versículo número 29 y 30. Dice que siendo pues descendientes de Dios, les dice Pablo, no debemos pensar que Dios sea como las imágenes de oro, plata o piedra que los hombres hacen según su propia imaginación. En el versículo 30 dice, Dios pasó por alto en otros tiempos la ignorancia de la gente, pero ahora ordena a todos en todas partes que se vuelvan a Él. La razón es porque tenemos la Biblia, la palabra de Dios a nuestra disposición y ahí están todas las instrucciones que tú y yo debemos de seguir. Si estás siguiendo algo distinto, si estás siguiendo solamente lo que tú escuchas de otra persona, no importa de quién se trate, probablemente lo que estás practicando es una religión y no obedeciendo los mandatos de Dios. Lo vimos en la meditación pasada, como unos hermanos que eran más nobles que los de Tesalónica, dice que examinaban y escudriñaban todos los días la palabra de Dios para comprobar que lo que les decían, lo que les enseñaban, era verdad. Y esa práctica no se debe de perder en nosotros. Debemos de ir a la palabra de Dios y comprobar que todo lo que escuchamos, lo que otros nos enseñan, está en la palabra de Dios. Así que volvámonos a Él de todo nuestro corazón y dejemos toda forma de idolatría en nuestros corazones. Nos vemos mañana con una nueva meditación que seguramente también va a ser de mucha bendición y revelación para nuestras vidas. Que el Señor te bendiga, te envío un fuerte abrazo y bendiciones a todos.